Saludos cordiales. Hoy vamos a realizar un video diferente en el contexto de aplicación de esencia fundamental. Nos adentramos en lo que es la investigación y una de las grandes preguntas gira en torno a qué es la justificación de un proyecto. Aquí cabe mencionar que la justificación es uno de los apartados en donde se demuestra con mayor puntualización las razones, el por qué, con los respectivos argumentos, de hacer o de ejecutar un proyecto de diferente eje temático, de diferente carrera o campo formativo. Aquí no nos estamos adentrando solamente a una especificación, sino que puede ser de administración, marketing u otras áreas de especialización. La JUSTI, como siempre le denomino yo, es esencial para que corresponda a todo este esquema de correcta realización. Entonces, voy a mostrar un documento, voy a proceder a compartir la pantalla y en este documentito nosotros nos vamos a focalizar en observar con mayores detalles, con esencia aplicativa, cómo tenemos que realizar este proyecto, esta justificación. Y aquí en primer lugar lo que se observa como aspecto fundamental es que la justificación en una investigación es una sección clave, donde cada uno de nosotros como investigadores explicamos las razones y la importancia de realizar un estudio. Insisto, aquí no estamos revisando cuál es el eje temático, cuál es la propuesta de ejecución, sino más bien que estamos centralizando y demostrando que puede ser de esta área como de la otra, pues la justificación siempre va a estar ahí. También se la considera como una parte de este proceso que responde a la pregunta de por qué es necesario llevar a cabo la investigación y qué beneficios o aportes se esperan obtener. Con esto, aquí ustedes observan que están 5 apartados, donde se inicia con la relevancia del problema, indicando la descripción sobre la importancia del problema que se está investigando y cómo éste afecta a una comunidad, a un sector, a una disciplina o a la sociedad en general. La contribución al conocimiento radica en el cómo uno explica a través de este apartado el por qué está realizándose ese proceso, cuáles son los beneficios, qué contribuciones o qué aportes va a otorgar a la academia y sobre todo a esta ampliación de conocimiento que es necesario y fundamental. Todo esto gira en torno a resolver dudas, cierto tipo de interrogantes que siempre en la investigación van a estar ahí, pero sin dejar de lado los aportes o nuevas consolidaciones, perspectivas que se van a obtener. El impacto práctico de la justificación, pues aquí se señala con mayor puntualización cuáles son las aplicaciones prácticas de los resultados obtenidos de la investigación. También se pueden ir incluyendo cierto tipo de mejoras mediante prácticas empresariales, políticas públicas, procesos educativos, entre otros. Como no nos estamos solamente enfocando en un área en específico, pues aquí para cualquiera de ellas siempre vamos a irle dando esta esencia y esta particularidad características. Los beneficios esperados, pues aquí se mencionan los puntos más específicos de obtención de réditos, las gratificaciones, pero siempre midiéndolas en una temporalidad muy clásica, muy tradicional, corto, mediano y largo plazo. Aquí siempre nosotros vamos a incluir estos 3 tiempos porque forman parte del proceso de investigación. La viabilidad. Aquí se puede incluir una breve mención sobre la viabilidad de la investigación, tomando muchísimo en consideración los tiempos, los insumos, los conocimientos y sobre todo los recursos que se tienen para ejecutar sin ningún tipo de inconveniente o problema este proceso investigativo. ¿Qué implica redactar la justificación? Pues bien, en primer lugar, implica argumentar de manera clara y consistente el por qué este estudio es importante, es necesario y valioso, al menos en este esquema de revisión. También
nos permite identificar un eje temático, un título de proyecto que dentro de sus áreas, tanto de administración como marketing, pues están. Gracias a eso podemos definir y establecer cuáles son las pautas que se deben ir trabajando, desarrollando con la respectiva búsqueda bibliográfica, si no caso contrario, pues existirán algunos inconvenientes que van a dificultar todo este procedimiento. Y lo más importante es que ustedes, sean de administración como de marketing, lo que se busca es demostrar este empoderamiento, este sentido de pertenencia y de pertinencia dentro de la carrera. Porque si no, imagínense, ustedes están en administración o marketing y alguno de esos elementos no les llama la atención, no les gusta, pues se van a sentir mal. Y lo que buscamos acá es que se adentren al 100% a lo que ustedes han decidido estudiar, sin afectar, sin alterar, ni tampoco estar generando estas rupturas que en muchos de los casos en el aspecto académico suelen pasar. La guía para estructurar la justificación, pues en primer lugar ustedes tienen que definir el problema central, explicar el por qué es un problema significativo, por qué merece ser estudiado. Esto se lo ha equilibrado, se lo ha colocado en la introducción del problema. Pero aquí ustedes no van a redactar por cada elemento que van a ir observando a través de esta presentación. Tienen que hacerlo a través del esquema de párrafos, ya sabemos, de 4 a 10 líneas de texto, cómo es la conformación adecuada. No ir seccionando, no ir subclasificando, ni poniendo subtemas. Lo más conveniente y adecuado es que ustedes sepan sobre qué tienen que redactar, sobre qué deben estructurar y desarrollar el contenido. El segundo punto tiene que ver con el contexto y la relevancia. Aquí se proporciona el contexto general del problema, se describe cómo este problema afecta a una comunidad, a un sector, a una disciplina o a la sociedad en general. Lo más importante es explicar la relevancia de la problemática en el ámbito o dentro del ámbito local, nacional o internacional. Entonces, con eso ustedes ya en un primer párrafo definen, dan a conocer cuál es la problemática, por qué es significativa, al menos para abordarla en el área de formación. Y después de eso, proporcionamos contextos existenciales, donde esto se desarrolla, donde esto se ejecuta, cuáles son las afectaciones, cuáles son las implicaciones. Y pues obviamente con esto pues daremos un último espacio para poner sobre la mesa la relevancia que tiene este problema en los 3 ámbitos que se han mencionado. El tercer punto tiene que ver con la contribución al conocimiento. Aquí se va a indicar cómo la investigación llenará ese vacío existente, al menos en el campo formativo. Vamos a ir describiendo la originalidad del estudio, cuáles son los nuevos aportes, las nuevas perspectivas. Se va a mencionar aquí si el estudio replica, extiende o contrasta con investigaciones previas, y que ustedes siempre tienen que ir haciendo un versus de investigaciones nacionales e internacionales, cuáles están dentro del espectro académico y que en este caso nos permiten a nosotros ya tener una guía, una base de hacia dónde nos tenemos que dirigir, sin alterar, sin afectar, y lo que es quizá algo negativo, alterar o inventarse las cosas. Eso, gracias a estas revisiones previas, pues no se va a dar cabida ni apertura. El impacto práctico, aquí se señalan las posibles aplicaciones prácticas de los resultados de la investigación. Se va a ir explicando cómo los resultados pueden influir en políticas, prácticas o procesos específicos. Y también se va a demostrar con suma consideración la relevancia práctica para profesionales, instituciones o comunidades. Con ello, llegamos a un punto de darle espacio a la teoría, al aspecto conceptual y por supuesto a la práctica. No es que las cosas solamente se las hace por interpretación, análisis, subjetividad o la objetividad que la teoría nos otorga, sino también cómo nosotros ponemos en función este esquema. Y todo esto es una justificación sólida y confiable, porque a cada cosita usted le va dando sus razones, el por qué, con total argumentación, sentido de correspondencia. Es relevante, importante y trascendental llevar a cabo su estudio, su proyecto investigativo. Beneficios esperados, se van a ir detallando estos beneficios específicos, directos, que se esperan obtener a través de la investigación. Nos damos un espacio para ir demostrando beneficios a corto y largo plazo para los diferentes grupos o comunidades interesadas.
no se puede eliminar esta esencia y esta fundamentación principal que es: tenemos nuestro grupo, tenemos nuestro sector y pues obviamente hay que consolidar, hay que demostrar, porque existen beneficiarios. A veces en el proyecto de investigación uno no se toma el momento y el espacio prudencial para darle el debido eje de implementación, de existencia absoluta, a aquellos actores involucrados. Entonces aquí en la justificación siempre vamos a dar un espacio para que eso se consolide y se considere. Y por último, la viabilidad del estudio. Se va a demostrar que es posible llevar a cabo la investigación con los recursos, los tiempos disponibles, mencionando cualquier tipo de apoyo institucional, financiero, logístico, que respalde la viabilidad del proyecto. Ojo, como ustedes llegarán a un punto en el cual van a tener que hacer un cronograma, un presupuesto, un financiamiento, les anticipo, no vamos a tener un apoyo directo de instituciones, tanto locales, regionales, o lo que es muy evidente, desde la misma institución. Ustedes mismos van a financiar todo el proceso. Por tal motivo, si tenemos algún apoyo institucional, podríamos mencionarlo, pero no es que sea una dependencia, una necesidad de hacerlo. ¿Sí? Entonces eso es importante mencionarlo para que no existan después inconvenientes. Este videito ya lo vamos a ver en pocos minutos. 4 pasos para hacer la justificación de un trabajo escrito. Y bueno, solamente voy a mostrar 2 ejemplos porque la idea es que en base a sus proyectos ustedes mismos vayan armando esta estructura, demostrando cada uno de los puntos que anteriormente dimos lectura, y pues con ello se va a direccionar mucho mejor lo que es esta temática. El proyecto gira en torno al análisis del impacto ocasionado por el estrés laboral en la salud del personal de atención prehospitalaria. Como introducción del problema es el estrés laboral, un fenómeno prevalente que afecta a diversas profesiones, pero su impacto es particularmente severo al personal de atención prehospitalaria. Entonces miren, en la introducción del problema estoy dando a conocer cuál es la problemática. Que esto se presenta en aquellos profesionales que enfrentan situaciones de alta presión, de emergencia diaria, lo cual puede conllevar a ciertas consecuencias graves para su salud física y mental. Y así complementamos con el sentido, el significado que tiene en sí esta problemática que está dentro de nuestro eje temático título de proyecto. Contexto y relevancia. El personal de atención prehospitalaria, incluyendo paramédicos y técnicos en emergencias, desempeñan un papel crucial en el sistema de salud, al proporcionar cuidados inmediatos y vitales. ¿Cuál es el contexto fundamental aquí? Que cada uno de estos profesionales están expuestos a situaciones de alta tensión. Entonces hay accidentes, ciertos eventos públicos donde se sale de la regularidad del proceso, ciertos incendios, como los que el año anterior se suscitaron acá en la capital y en ciertas zonas del DMQ. Entonces, ese es el contexto donde ellos se desarrollan y desenvuelven como profesionales en el área. Entonces, ahí está la existencia de la problemática, ahí se demuestra con mayor razón y esencia este problema. Entonces, es importante que se vaya evaluando bajo esta consigna, bajo esta premisa, pues cada uno de estos elementos. Contribución al conocimiento, pues esta investigación contribuye al conocimiento sobre los efectos del estrés, tanto en un sector específico como altamente crítico, donde se desempeña el personal de salud. También aporta con datos cuantitativos, es decir, numéricos y cualitativos a través de descripciones sobre la prevalencia del estrés y sus impactos en la salud del personal de atención prehospitalaria. Entonces aquí estamos contribuyendo a todo nivel, a toda escala. No es que solamente se aprenden conceptos o definiciones, sino que también estamos demostrando de que al obtener datos se valida la información y al obtener ciertos análisis e interpretaciones se complementa, se contribuye y se solventa esa misma data informativa. El impacto práctico. Gran parte de los resultados de esta investigación tienen aplicaciones prácticas en donde están directamente enfocadas y alineadas las organizaciones y los gestores de servicios de emergencias. Aquí con esto se espera contribuir con resultados que mejoren las políticas y las prácticas laborales, en donde se promueve un ambiente más saludable y sostenible.
Entonces, con eso vamos a ir trabajando conjuntamente para reducir esta problemática, gestionar de mejor manera el estrés y obviamente pues esto que si no se lo trata correctamente pues va a encauzar de una manera mucho más amplia pues el ausentismo o el ausentismo laboral. Entonces eso es importante, en el impacto práctico tiene mucha existencia. Beneficios esperados a corto plazo, porque esto no puede tomarse a la ligera, sino que se tiene que aplicar, tomar cartas en el asunto para que esto se cumpla, se ejecute desde ya. Se promueva la implementación de medidas preventivas, de apoyo. A largo plazo, quizá también se espera que la mejora en la gestión del estrés contribuya a un estado de salud solvente, a un bienestar general del personal de atención, lo cual nutra directamente a todos estos entornos y principalmente a los actores involucrados. Y la viabilidad del estudio, pues esta investigación cuenta con el apoyo de varias instituciones. Estamos abordando directamente este caso, pero si ustedes, por ejemplo, no lo tienen, pues la viabilidad del estudio se enmarca en que con sus conocimientos, sus recursos y sus tiempos, pues van a llevar a cabo este proceso de investigación. Pero también pueden ir mencionando que para el desarrollo pues, y la viabilidad correcta de la investigación tendrán el apoyo de expertos en salud ocupacional, en psicología, en gestión de emergencias, lo que va a asegurar una metodología más robusta y con un análisis exhaustivo. Al final de cuentas, lo que buscamos es garantizar su viabilidad y éxito. Bueno, esto de la conclusión personal, eso no tenemos que colocarlo, sin embargo, se ha puesto aquí como una parte adicional. Siempre es bueno que usted mencione, igual en tercera persona, el por qué este estudio es viable y se lo debe ejecutar, con los tiempos, con los procedimientos, porque eso al final de cuentas suma y tiene mucho que ver con la mejora y la posterior efectividad de lo que se ha planteado inicialmente. ¿Ya? Aquí una brevísima corrección, yo dije 2 ejemplos, pero solamente en esta presentación tenemos uno que abarca estos 6 puntos que acabamos de revisar. A continuación, y ya para ir cerrando, chequearemos un videíto. Yo ya me voy a despedir como es la costumbre en estos videos, en estas grabaciones, pero eso sí, mencionarles que en estos días ya se va a organizar la entrega de la tarea planteada desde la semana anterior en la clase síncrona. Por favor, revisen este video, se va a colocar contenido sobre la justificación en la plataforma y lo más importante tendrán este videíto de complemento sobre lo que es la justificación, catalogado, establecido como el último apartado, el séptimo del capítulo 1 que ustedes en Pensamiento Crítico y Escritura Científica están realizando, denominado Introducción. Así que me despido y nos vemos en una próxima oportunidad. Porfa, pongan suma atención al video. Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. El tema de hoy, cómo redactar una justificación. Antes de explicar cuáles son los pasos para redactar una justificación, vamos a definir justificación. La justificación de un proyecto son las razones por las que se hace un proyecto, es decir, las razones que lo justifican. La justificación es tanto aplicable a la empresa como a la investigación. Realmente es un proceso útil y necesario, especialmente, sobre todo para presentación y valoración de nuestro proyecto. Ahora les voy a explicar 4 pasos sencillos para redactar una justificación. Lo primero que debemos tener en cuenta es la necesidad de ese proyecto, es decir, ¿por qué se va a hacer? Lo segundo es la finalidad de ese proyecto, es decir, ¿para qué se va a hacer? Lo tercero que vamos a tener en cuenta en una justificación es qué problemáticas resuelve. Y lo cuarto es las exigencias que tiene, es decir, cómo se va a hacer o cómo se va a desarrollar este proyecto de investigación.
Estas son algunas preguntas que usted puede tener en cuenta al momento de redactar una justificación, pero no es necesario escribir las preguntas. Simplemente es redactar el texto respondiendo a esas preguntas y juntas harán completamente la justificación de un proyecto. Las características que debe cumplir una justificación son las siguientes. Enfoque claro. Define bien las razones del proyecto y por qué lo va a realizar. La aplicación real. El proyecto tiene que tener una aplicación real y cubrir una necesidad o demanda clara. Objetivo concreto. Tener muy presente lo que se quiere conseguir con la realización del proyecto o investigación. Entonces, si queremos redactar una justificación llevando a cabo una fórmula, podemos tener en cuenta las preguntas que mencionamos anteriormente. Vamos a poner un ejemplo. Yo quiero realizar una investigación acerca de por qué se evidencia tan mala ortografía o tan bajo manejo de la ortografía y la redacción en los estudiantes de secundaria de una institución. Para empezar a redactar esta justificación, además de responder estas preguntas, debo hacer un contexto antes de empezar a resolverlas. Recuerden que no es necesario poner las preguntas, simplemente en la redacción voy respondiendo esto. ¿Por qué una justificación puede ser extensa de 2, 3, 4 páginas? Porque cada pregunta de estas me trae un contexto, bien sea social, cultural, histórico, una cita de otro autor, etc. Entonces, para empezar a resolver esta justificación, después del contexto que le quiero dar o un párrafo de contexto, podemos empezar resolviendo esta pregunta. Pero no vamos a poner la palabra porque para que no suene tan simple. Podemos poner punto y aparte. El propósito de la presente investigación es determinar las causas que llevan a que los jóvenes de las instituciones tengan tan bajo manejo de la ortografía o mala ortografía en la redacción de los textos. Y esta pregunta que acabo de resolver para la justificación, acompañado de otros argumentos que ayuden a fundamentar esta investigación. Ahora, para resolver la pregunta ¿para qué? No vamos a poner el para que no suene tan simple. ¿Qué vamos a hacer? La presente investigación se realiza con el fin de deducir, con el fin de inferir, es decir, este proyecto me va a llevar a concluir algo. Por eso es que existe este para, con el fin de deducir tal problemática, con el fin de inferir las consecuencias, con el fin de deducir las causas, etc. La siguiente pregunta es, ¿qué problemáticas resuelve? Es decir, haciendo este proyecto de investigación, ¿qué problemáticas estoy resolviendo? Entonces, si lo que se desea resolver probablemente sea una incógnita o una hipótesis, pues eso es lo que se va a redactar, porque probablemente haciendo este trabajo de investigación no le voy a arreglar la ortografía a todo el mundo, o por lo menos no a los jóvenes de esta institución. La problemática que quiero resolver es llegar precisamente a una conclusión, determinar las causas o los motivos de por qué tan bajo manejo de la ortografía en los jóvenes de esta institución. Entonces, la problemática que resuelve no es en sí la mala ortografía, pero sí vamos a tratar de determinar esa incógnita. Entonces, esa sería la problemática. Recuerden que esta pregunta también llevaría un contexto. ¿Y qué contexto podría llevar esta pregunta, por ejemplo? Un contexto histórico, es decir, de cuándo atrás se viene evidenciando esta misma problemática. Después de que se redacta este párrafo de la problemática que se viene evidenciando de hace rato, ya luego empiezo a resolver la pregunta. Y para terminar el ejemplo de la justificación, terminamos con esta pregunta. ¿Cómo se va a hacer esta investigación? Para esta pregunta se debe tener en cuenta la metodología o los modelos de investigación que se están implementando en ese momento. Para eso, sí, cada uno en su proyecto de investigación, con su director de investigación o con su tutor, van a determinar qué metodología o qué modelo de investigación van a desarrollar durante esta investigación. Y así se redacta una justificación de un proyecto. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Si aprendió algo nuevo hoy, suscríbase al canal y no se pierda ninguna de nuestras lecciones. Nos vemos en una próxima oportunidad.